Hola, otra vez aquí con ustedes en otro cortito tratando de tocar un tema muy especial que me han solicitado. Unos amigos me han escrito, otros me han llamado para decirme de que quieren escuchar sobre el tema de que por qué dentro de la Biblia no se habla mucho sobre María y sobre José y María. Sí se tocan ahí puntitos así, pero no se sabe qué pasó con José, qué fue de José, y de María tampoco se mencionan algunas cositas, pero no se sabe de María. Y eso ha dado pase para que muchas sectas protestantes digan que María solo la agarraron para que pariera a Jesús y después que fue desechada, que fue un vaso utilizado. Cosas que ellos inventan. Y además de que después han inventado y han dicho de que María le parió hijos a Zebedeo, le parió hijos a Alfeo, le parió hijos a José. Barbaridades, han destrozado la integridad y la honra de la madre de quien ellos llaman su Dios. Sin embargo, todo eso no lo pueden probar. Por el contrario, en las referencias escritas que hay, pues sí hay escritos que hablan sobre el tema. Yo les voy a mencionar algunos para que ustedes puedan tener información al respecto. ¿Qué sucede? Que en el protestantismo, bueno, hay una cosa muy importante. El protestantismo dice que se basa solamente en lo que está escrito dentro de la Biblia, de lo que la Biblia dice es lo que ellos creen. Si la Biblia no lo dice, ellos no lo creen. Sin embargo, no creen en lo que dicen los católicos o en lo que los católicos hablan. Sin embargo, la Biblia fue hecha por la Iglesia Católica. Fue hecha por la Iglesia Católica en el año 381, 382. La hizo un papa, una bestia, como les dicen ellos, un anticristo, como le llaman ellos, fue el que hizo la Biblia. Porque dicen que él es el anticristo. Bueno, han habido anticristo, porque hay un anticristo, cuando se muere el papa dicen que el otro es el anticristo, se muere el otro, dicen que es el otro y que es el otro. Y ya van 113, 112. Y seguimos pues para adelante. El asunto es de que un papa que se llamaba Dámaso I, porque creo que hay Dámaso II, en el año 381-82 se encargó de recopilar todas las cartas que existían regadas, que había mandado Pablo, que había mandado Juan, que había mandado Pedro, que habían mandado Judas, y de recopilar los evangelios, lo que escribió Marco. Recopiló 4, ¿no? Porque no es que solo hayan habido 4 evangelistas, ¿no? Porque están los evangelios apócrifos y los evangelios deuterocanónicos que no están dentro del canon, porque tampoco entonces la Biblia fuera de este ancho, tendríamos que andar una mochila para cargarla, o a lo mejor varios libros, qué sé yo. Tenía que ser algo con lo más esencial, con la esencia, lo más específico y lo más importante. Porque si no fuera pues un libro que no se pudiera ni leer ni terminar de leer. Si dicen ellos que la leen en un año, imagínense si fuera 5 o 6 veces el año, sería 6 años, 7 años para leer la Biblia. Entonces se hizo con la síntesis, pero no, en el mundo cristiano católico no se tiene como referencia únicamente lo escrito en la Biblia, sino también lo que viene de la tradición. La Biblia fue hecha en base a la tradición, la Biblia es tradición escrita. Fue hecho en base a lo que la gente... A ver, por ejemplo, nadie estaba vivo en el tiempo de Cristo para contar los libros de Moisés. Moisés vivió miles y miles de años antes de que viniera Cristo al mundo. Sin embargo, estaban los 5 libros del Pentateuco. Estaba el Éxodo, Génesis, Números, Levítico. Y entonces esos libros fueron recopilados y fueron traducidos en base a la tradición y a los pergaminos que se encontraron de la época, lo que venía diciéndose en el judaísmo, porque la religión cristiana es salida de parte del judaísmo, ¿no? Con diferente enseñanza, porque Cristo la cambia, Cristo la modifica a su manera, ¿no? Entonces, de ahí es que viene y sale el cristianismo, y el cristianismo una parte se escribió, que es lo que se llama Biblia, y otra parte no se escribió, se sigue transmitiendo de manera oral o de manera lo que se llama tradición, que se vive, como las procesiones y todo eso. Pero bueno, ese es otro tema, el que lo quiera creer que lo cree, el que no lo quiera creer que no lo cree. Lo que sí es de que también son 3 formas de documentación en el catolicismo. La Biblia como base fundamental, eso es sine qua non. Después de eso está la tradición, que es la que venimos de años a años de nuestros ancestros, ¿no? Y de lo que cuenta la historia y de lo que cuenta
la historia ancestral que ha venido hasta la fecha, pasándose de generación en generación. Y por otro lado están los escritos que no están dentro del canon bíblico, o que son deuterocanónicos o apócrifos, que se les dice. El hecho de que se llamen apócrifos no quiere decir que son falsos o que son mentiras, simplemente no están dentro del canon porque se consideró en la época de que no eran inspirados por Dios, o que no tenían mucha relevancia como para meterlos en la Biblia, o que simplemente repetían lo que los otros repiten, porque si ustedes se fijan, en los 4 evangelios dicen lo mismo. En lo que dice Juan lo repite Marcos, lo repite Mateo. Entonces imagínense poner 6, 7, 8, 10 evangelios que repite lo mismo. Se escogieron los 4 que tenían más sustancia, más importancia, o que eran más claros, o que hablaban más sobre los temas que se necesitaban. Y los otros pues se consideraron no inspirados por Dios, no necesarios, pero no quiere decir ni que sean falsos, ni que no tengan validez histórica, o que no tengan un contenido real. Bueno, entonces esas son las 3 maneras en que, y 4 con la arqueología y la historia, ¿no? Pero la arqueología y la historia es más que todo comprobación de objetos, verificación a través de las cosas encontradas por la arqueología, que lo que se dice en la tradición escrita o en la tradición que se viene pasando de generación en generación fue real o es verdadero. La arqueología ayuda a comprobarlo, pero sí, nos basamos en la Biblia, en la tradición y en lo escrito no canónico, ¿no? También. Bueno, entonces la parte, una de las preguntas, 2 preguntas que me hacían, y quiero enfocarlo de manera un poco rápido para que no el tiempo me dé, porque el tiempo es corto. Que José y María no se mencionan mucho en la Biblia, bueno, solamente en la parte del nacimiento, después se mencionan a los 12 años de Jesús, y después así, cuando se perdió y lo hallaron en el templo, el nacimiento en la gruta, en la cueva, en el pesebre, cuando lo andaba buscando Herodes y los Reyes Magos, y después 2 o 3 cositas donde se menciona a la Virgen María en presencia con los apóstoles como parte de sus seguidores de Cristo, que andaba también la Virgen María con ellos. Pero José ya después no se menciona. ¿Qué pasa? Ya les voy a explicar. ¿Y por qué también me preguntan de que por qué decimos que María es virgen, siempre virgen, y virgen antes, durante y después del parto? Que eso la Biblia no lo dice. Sí lo dice, lo que pasa es que no lo han comprendido, o no lo han encontrado, o el Señor no les ha despejado la mente para entenderlo, pero sí lo dice. Vamos a ver, en la antigüedad, en los profetas anteriores estaba el profeta, creo que es Isaías, cuando decía de que iba a venir un redentor para el mundo, un Mesías, pero que el Mesías, la prueba de que el Mesías iba a ser el Mesías es que nacería de una virgen. ¿Y qué novedad es esa? Si todas las vírgenes, bueno, ahora ya no, pero antes, y ahora pues también algunas, ¿verdad? Tampoco hay que desprestigiar a todo el mundo, y no es esa la intención. Pero normalmente cuando una mujer pare, se entiende de que viene de la virginidad, tiene su marido, su primer marido, y pare. Entonces toda la mujer que tiene su primer hijo normalmente viene de ser virgen. Entonces, ¿qué día normal tiene que el Señor dé como un prodigio, como una prueba que diga que el Mesías nacería de una virgen? Vamos a decir, si mi mamá antes de tenerme a mí era virgen, no había tenido ningún otro marido, ni casada con nadie, solo tuvo relaciones con mi papá y me parió a mí, ¿de dónde venía yo? De una virgen. Y entonces, ¿cuál es el chiste de eso? Entonces, eso no es ninguna prueba para el mundo de decir de que el Mesías iba a nacer de una virgen, ¿verdad? Pero si el Mesías nace de una virgen y esa virgen sigue siendo virgen después del parto, significa que ahí sí hay un prodigio. Ese es el prodigio del que hoy les quiero comentar. Y además de eso, si usted dice de que María no era virgen porque rasgó matriz, porque eso dicen algunos que dicen algunos que la Biblia lo dice así, pero en los evangelios
que yo les voy a mencionar ahora, dice algo otra cosa. No me lo han enseñado, vamos a verlo donde lo dicen lo que yo dice. Pero sí, cuando Jesús nació de una manera prodigiosa. Y alguien me decía, un protestante me decía, pero ¿cómo se te ocurre, en qué cabeza cabe de que una mujer con una gran panza de este tamaño va a tener un hijo y no va a rasgar matriz, no va a romperse el himen, sus partes, a perder su virginidad para que salga el niño? Entonces yo le pregunto, entonces él no cree tampoco en la fecundación de Cristo, porque entonces yo le diría, bueno, ¿y entonces cómo entró? A ver, écheme ese trompo en la uña. Porque si usted no entiende que Cristo o Jesús salió del vientre de María de una manera espiritual, de una manera especial, dimensional, como le diría yo, prodigiosa, no sé cómo le quiera llamar usted, entonces ¿cómo entró? Porque también tuvo que, para haber entrado, haber roto la virginidad y haber habido penetración y haberse fecundado adentro de su matriz para poder tener en el vientre al niño. Entonces, si no sabe cómo salió, tampoco sabe cómo entró. Y si usted no cree en que nació de una virgen, tampoco cree que una virgen pudo ser virgen, quedar embarazada por el Espíritu Santo. Y está contradiciendo la palabra en las dos cosas, porque si usted no entiende la una cosa, ¿cómo es que entiende la otra? La mitad sí la entiende y la mitad no. Ahí está el detalle. ¿Qué sucede con esto? Sencillo. Yo les voy a explicar de una manera sencilla. Hay un evangelio que se llama el Protoevangelio de Santiago. Ustedes lo pueden encontrar si lo buscan por internet, si lo buscan en YouTube pueden encontrarlo, o si lo compran también lo venden en algunas librerías. Lo pueden comprar en Amazon, en eBay, las que tienen la capacidad o la facilidad de comprarlo ahí lo venden. Los evangelios son los protoevangelios, se mencionan como en tres. Creo que está en el protoevangelio de Santiago, está en el pseudoevangelio de Mateo, creo yo, y en el evangelio de dos o tres. Yo les voy a dar después la información. Pero hablando del de Santiago específicamente, dice que cuando José estaba María embarazada ya a punto de nacer. Ellos andaban en Belén, porque ellos eran peregrinos, ellos no estaban directamente viviendo en Belén, sino que andaban por Belén. Recordemos de que para ese tiempo José era un texton. Texton significa que era un constructor. Muchos lo traducen como carpintero. Sí, era carpintero porque el texton era carpintero. El texton era como un constructor, un maestro de obra, lo que ahora es un ingeniero civil en construcciones, hacían construcciones. Se encargaba de construir, sinagogas, casas, fuentes, plazas, empedrar calles, lo que hacían los albañiles de la época. Estamos hablando de que eran maestros de obra con categoría. Y de hecho también hacían los marcos de las puertas, las ventanas, muebles, las puertas como tal, mesas, sillas, todos los utensilios de madera que necesitaba la casa, porque cuando se hacía una obra de construcción se hacía completa, no solamente la obra gris como ahora. Entonces el texton hacía también los muebles, lo que eran las puertas, las ventanas, las mesas, las sillas, las cosas que se necesitaban dentro del hogar en aquella época. Y se decía pues de que José era carpintero, pero realmente era un constructor. Y él viajaba mucho. En este caso, andaba María con él, ya venían en peregrinación y andaban cuando María le dio, digamos, el momento del parto. Ellos estaban en Belén. Sucede que al llegar ellos a Belén y andar por ahí, no encontraron un alojamiento apropiado, porque en el momento estaban como dijéramos, habían celebraciones en la época y estaba todo lleno, no había lugar donde se quedaran. Cuando él se encuentra con la emergencia de María, no le queda más que irse a refugiar a las cuevas donde los pastores pastoreaban sus ovejas, su ganado, que quedaba cerca del pueblo. O sea, Belén era pues en ese tiempo una comunidad rural, un pueblecito. Acuérdense que estamos hablando de más de 2000 años atrás.
Entonces estamos hablando que era un pueblo en las montañas y era más que todo agrícola, y fácilmente al salir de la ciudad pues habían ahí nomás lomas, cuevas, grutas que eran por todos conocidos, donde los pastores pastoreaban su oveja y su ganado. Y entonces no le quedó más que refugiarse en una cueva, en una de esas grutas, porque no había otro lugar para refugiarse del frío, de la intemperie, y a la vez tener, como decimos, un techo, un lugar donde se pudieran resguardar. Cuando María le dan los achaques del parto, que ya se viene, digamos, el niño, José no puede partearla, porque José no era partero, ni tenía conocimiento de partear a nadie. Recordemos que José había agarrado este compromiso sin querer, casi que a la fuerza. Esta historia se la voy a contar a continuación, porque me parece que me estoy adelantando, contándoles esto primero y lo otro después. ¿Por qué le llamamos el santo de la vara florecida? ¿Recuerdan? Si ustedes se van y buscan ahí en San José, escriban en Google San José y le dan imágenes, y van a ver en las imágenes de San José que siempre le van a salir, hay 2 imágenes o 3 imágenes que sacan de San José. Una con el niño chineado, siempre con el niño chineado, el niño Jesús, ¿verdad? Chineado en brazos. Otra donde sale José, María y el niño, pero siempre va a tener en su mano una vara, y la vara en la punta va a tener unas flores. Un bordón de esos, de las varas esas que ocupan los pastores para andar en el monte cuidando a sus ovejas. Entonces a él le van a poner siempre una vara con unas flores arriba. Eso tiene su respuesta, no es por gusto ni por adornar la imagen. Tiene una explicación, tiene un motivo y tiene una razón por la que yo se la voy a explicar en el próximo cortito que vamos a tratar de hacer. Sucede de que, como a ella se le vienen los achaques del apuro, del parto, que ya viene, rompe matriz, qué sé yo, supuestamente pues ya se le viene el dolor, que ya viene el niño, resulta que no tiene cómo partearla. Estamos hablando, ¿verdad?, en el idioma que nosotros nos entendemos. Él corre, me imagino, en ese momento habían ahí animales, porque lógicamente están los pastores que están posteando sus animales. Y en los animales, los pastores dormían ahí, porque muchos animales se quedaban ahí en esas cuevas, porque ahí guardaban ellos el heno, el monte, pues el zacate para la comida de los animales. Por eso ya habían pesebres, había agua para que los animales bebieran, y también había tinajas con aguas limpias para que bebieran los pastores. Ahí guardaban sus cosas, me imagino que tenían ahí sus cositas guardadas, alguna colcha, algunas pieles, comida para ellos, porque son lugares que ya eran fijos, donde los pastores llegaban a resguardarse y a resguardar a sus animales, ¿no? No estamos hablando de que eran cuevitas así de 2x2, eran cuevas inmensas, grandes. Hace poquito fue encontrada arqueológicamente, voy a buscar eso para mostrárselo. Resulta que José, dice en el protoevangelio de que una nube luminosa estaba cubriendo la cueva, la gruta, en ese momento. Cuando José sale a buscar a la partera al pueblo, que me imagino que el pueblo estaba cerca, como les digo, porque esas cuevas están alrededor del pueblo, en los alrededores, no es que estén lejos. Ahí lejos también, porque eso sí es, pero normalmente en las orillas, en los alrededores de los pueblos, esos estaban las cuevas. Sale a buscar a la partera y dice que se encuentra con una mujer misteriosa, anónima. No mencionan el nombre de esa mujer, y esa mujer le pregunta a José que para dónde va, que cuál es el apuro que lleva. Entonces José le dice, es que mi mujer está embarazada y está dando a luz. Y entonces le dice, ¿quién es esa mujer que está dando a luz en la cueva? Porque en la cueva, entonces le dice, es mi desposada. Y entonces le pregunta, pero tú eres de Israel. Entonces él le dice que sí. Y entonces la mujer se va con él a ayudarlo a partearlo. No se dice quién es. Y dice que cuando la mujer está parteando a María, dice que ella clama y dice, como dice yo, algo así como, yo doy gloria a Dios por haberme permitido mirar el nacimiento del Mesías, porque mis ojos han visto un prodigio que nunca nadie ha visto, que una virgen haya dado a luz. Dicen que cuando el niño iba a nacer de María, de adentro de María salía un resplandor luminoso, que era el resplandor luminoso que se daba en toda la cueva, y que ese resplandor enceguecía todo el ambiente.
que salía de adentro de María. Cuando el niño sale, ese resplandor se apaga, ya se opaca porque ya el niño está afuera. Y ahí es cuando la mujer mira que María sigue siendo virgen. Y ahí es donde ella clama y dice, mis ojos han visto un prodigio. Y ella sale y corre en busca de otra partera, que era la partera que se suponía que tenía que estar ahí. Y viene con Salomé, o se encuentra a Salomé, que parece que ya los pastores habían ido a buscar a Salomé, porque cuenta la historia de que era una cueva donde habían pastores. Recuerdan que cuando el niño nace se pinta en un pesebre y ahí habían cabritos, habían ovejas, habían burros, habían vacas, habían animales y habían otros pastores. ¿Qué pasa? Ya los pastores se habían movilizado a buscar y ya venía Salomé. Salomé se encuentra con esa mujer y entonces la mujer le dice, Salomé, he mirado, mis ojos han visto un prodigio hoy, que una virgen haya dado a luz, y es lo que decía la profecía, que el Mesías nacería de una virgen en Belén. Y llega Salomé, es incrédula, y Salomé no cree y dice, pero no, eso no es posible, ¿cómo va a ser posible eso que tú me estás diciendo? Y entonces ella va y ella quiere revisar a María, y cuando le va a hacer la revisión a María, ella se le seca toda la mano, todo el brazo se le seca y ella como que se le paraliza. Inmediatamente ella tiene una reacción de susto, porque es como que está teniendo una persona una parálisis en el momento, por decirlo así. Pero aún así ella va, y al tocar la matriz de María para revisarla, dice que su mano fue completamente sana, fue sanada. Y ella pidió perdón y dijo, te pido perdón porque verdaderamente yo no creí lo que mis ojos ahora ven, que realmente esta mujer es virgen y que ha nacido de ella el Mesías, del que hablan las escrituras en Isaías, en el Antiguo Testamento, de que de una virgen vendría el Mesías y que nacería en Belén. Entonces, al cumplirse esa profecía, ahí estamos, ya están completos 2 de los 3 pasos. Dice que María es virgen antes, porque antes de ser engendrado Cristo dentro del vientre de María, ya ella era virgen. Fue engendrado Cristo en su vientre y siguió siendo virgen. Recuerdan que el ángel le dijo, va a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Se embarazó siendo virgen. Primer prodigio. Segundo prodigio dice de que María parió y quedó virgen. Está comprobado por Salomé y está comprobado por la partera que está ahí, y también por lo que está escrito en el Evangelio de Santiago. Y el tercer paso, que dice que antes, durante y después, es porque a partir después dice que José no la tocó porque sabemos que no la tocó sencillamente porque cuando María le fue entregada a José, María no le fue dada a él como en inicio para que fuera su mujer carnal, sino para que él fuera su marido por tradición judía, porque las mujeres en aquel tiempo eran dadas en matrimonio, se desposaban con alguien para que el esposo las tuviera en su casa y en ese momento procrearan una familia. Pero como ella resulta que fue engendrada por el Espíritu Santo, José no la toca, porque hay una historia detrás de eso. ¿Cuál es la historia? María fue consagrada a Dios por Joaquín, su papá, y Ana, su mamá. Joaquín y Ana eran ricos. No crean que María venía de una familia pata en el suelo, como decimos nosotros, pobrecito, y que pintamos que María era pobre, y que Jesús era pobre, y que José era pobre. Eso no es cierto. Joaquín era un hombre de negocio, era un hombre prominente, tenía fincas, tenía ganado, tenía tierras, tenía propiedades. Y Ana, que era su esposa, era la esposa de Joaquín, la mamá de María, era una mujer de familias también, y venían de la descendencia de David. ¿Qué pasaba? Que cuando Joaquín llegó a entregar sus diezmos, los diezmos eran cada 3 años. Cada 3 años se tenían que dar los diezmos. No era como ahora que se dan todos los domingos, varias veces al día, sino que se daba una vez cada 3 años. Por eso la Biblia dice en el año del diezmo.
Y el diezmo no se daba en efectivo, se daba en especies, se daba en cabros, en ovejas, en vacas, en cerdos, en trigo, en maíz, en menta, en todos los granos que se produjeran. Y entonces había un alfolí en las iglesias, en ese tiempo eran las sinagogas, donde la tribu de los sacerdotes, que en ese tiempo estamos hablando que la única tribu de los sacerdotes autorizada para colectar el diezmo era la tribu de Leví, los levitas, ¿verdad? Solo los levitas. De las 12 tribus, 11 diezmaban y una recolectaba el diezmo. Las 11 tribus de Israel le daban el 10% a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era la que había sido escogida para presentar los sacrificios y las ofrendas al Señor. Y no se necesitaba ordenación sacerdotal como se necesita ahora con las religiones cristianas. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de que en la sangre corriera sangre de la tribu de Leví, ya tenía derecho al sacerdocio. Había un año comprendido, lógicamente, de que de tal fecha, de que cuando, ahí está escrito en la Biblia, de que cuando cumplieran 18, 20 años, hasta tal edad, durante ese tiempo iban a estar entregados al sacerdocio por decreto de ley. No es que si quiero o no quiero, los varones únicamente. Entonces, en ese tiempo, el que estaba de sumo sacerdote, creo que era Rubén, en ese tiempo era Rubén, no le recibió el diezmo a Tobías, porque a Joaquín, porque cuando Joaquín llegó a dejar el diezmo al templo, él lo esperaba en la puerta del templo y le dijo: espérate un momento, tus diezmos no son bien recibidos aquí, ni tus diezmos ni tus ofrendas, porque vos no has procreado descendencia. Y nuestra ley dice de que cuando alguien no tiene descendencia es porque tiene pecado oculto o que viene arrastrando pecados generacionales, cosas que cometieron tus ancestros o pecados que vos tenés y el Señor no te ha permitido generación, y por tanto tu ofrenda y tu sacrificio y tu diezmo y todo lo que vos de aquí no es bienvenido, no es bien recibido, llévatelo. Así de sencillo. Lo humillaron, lo azarearon, lo ofendieron delante de todo el mundo, y lo que hizo Joaquín fue irse a las cuevas de las tierras donde él tenía tierra. Se fue a las cuevas más lejanas donde él tenía a reclamarle al Señor, pero antes de eso hizo algo muy importante. Él se fue a los registros de donde estaban, porque vamos a la tradición, ellos por tradición tenían un libro donde se apuntaban las generaciones. ¿Recuerdan cuando ustedes leen los libros de la Biblia, donde están las generaciones, que dice Julano nació de Mengano, Mengano nació de Perencejo, Perencejo nació de Sutanejo, Sutanejo nació del otro, y el otro del otro, y el otro del otro, y el otro del otro? Entonces esos registros existían: quién era el papa de Julano, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, hasta que él miró de que en toda su descendencia no había nadie que no hubiera procreado una descendencia. Entonces él decía que el castigo de él era injusto, y él reclamaba al Señor y decía: Señor, pero si yo no tengo pecado y en mis ancestros no ha habido pecado porque todos han procreado descendencia, ¿por qué razón yo no tengo descendencia? Y no voy a comer y no voy a beber hasta no recibir de ti una respuesta. Haciendo el resumen, eso es largo y tendido, amanecemos aquí platicando. Entonces, voy a resumirlo porque el tiempo va pasando y ya me va corriendo el tiempo. Cuando el Señor escuchó sus ruegos y se le apareció un ángel a Joaquín y le dijo: Joaquín, tus ruegos han sido escuchados por el Señor y ahora vas a tener descendencia. El Señor te ha dado a ti la bendición de que de ti venga la salvación para todas las naciones. Pero él no entendió el mensaje, él se alegró con que le dijeron de que iba a tener descendencia y le dije: vete a la ciudad, porque en la puerta te estará esperando tu mujer Ana, quien ya está embarazada. Eso ya hacía mucho tiempo que Joaquín se había ido al monte, había pasado muchísimo tiempo. Cuando él recibe esa noticia, también a Ana se le aparece el ángel y a ella le dice: Ana, tus ruegos han sido escuchados, porque Ana se quedó, dice el protoevangelio, que Ana se quedó llorando su viudez, porque ella sabía de que Joaquín se había retirado al monte con una promesa: no comeré ni beberé,
no probaré alimentos mientras yo no tenga una respuesta de ti. Y Ana pensó que no iba a recibir nunca respuesta Joaquín. Entonces ella esperaba que Joaquín se muriera. Entonces ella ya, con anticipación, ella ya estaba llorando su viudez, de que iba a ser viuda, porque simplemente, si por durante años ya eran mayores, ya durante años no habían tenido hijos ni nada, ¿cómo es posible que entonces ahora ella no esperaba nada? Sin embargo, Joaquín tenía una fe y le reclamaba al Señor y le decía, así como el padre Abraham tuvo descendencia ya viejo, ¿recuerdan? Que su mujer tuvo hijos ya viejos, que se puso a reír y no le quiso creer al Señor y parió vieja ya. Y tuvieron su descendencia. Entonces él reclamaba todo eso y el ángel le dice, bueno, tus ruegos han sido escuchadas, vete a la puerta de la ciudad que tu mujer te está esperando. A Ana también se le comunica que va a tener una hija y que le pondría por nombre Miriam, porque de ella vendría el Mesías que salvaría a su pueblo. Miriam, bueno, Miriam, que traducido al idioma de nosotros es María. En ese caso, resulta de que ella se va a la puerta de la ciudad como estaba esperando a su esposo, que ya le había dicho el ángel. Cuando llegue el esposo, se abrazan, ella se le cuelga del cuello y le dice, me ha salido un ángel y me ha dicho que estoy embarazada y que estoy alegrísima porque estaba vivo, porque ella ya pensaba que él estaba muerto, que se iba a morir. Y hacen pues una celebración ahí al reunirse de que están vivos y alegres porque van a tener descendencia, que les viene una hija. Esa niña nace, pero viene el Señor, anteriormente a ese nacimiento, Joaquín había prometido y le dijo al Señor, Señor, yo te prometo que si tú me das descendencia, yo le entregaré a tu servicio. Será un hijo que te servirá a ti, yo lo voy a dar a ti como una ofrenda para ti, para servicio a ti. ¿Recuerdan la ofrenda que dio, ¿cómo se llama? Abraham cuando dio a su hijo que lo iba a matar con un puñal y todo, porque era una ofrenda que estaban entregando, él la daba como ofrenda. Pero las ofrendas ya para este tiempo se llevaban al Sanedrín, al templo, y se le entregaba a los sacerdotes, para que los sacerdotes crearan a ese hijo al servicio de Dios, normalmente esperando que fuera un varón. Pero saladamente para ellos pues les vino una mujer, no saladamente porque fue bendición para nosotros, ¿verdad? Perdón por eso, pero lo que quiero decir es que ellos no esperaban una mujer, esperaban un varón, porque acuérdense que las mujeres en ese tiempo no eran bien recibidas ni bien vistas. Sin embargo, les vino una niña, que era María, pero de ella vendría el que iba a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando les viene la niña, nace, vamos a hacer un resumen, esto es largo, ustedes lo van a leer porque van a tener, Dios les va a despertar a ustedes la curiosidad de ir a leerlo. Cuando ella cumple 3 años, a los 3 años se entrega, recuerden que el diezmo se entrega cada 3 años, y acababa de entregar el diezmo porque era el diezmo que le rechazó el sumo sacerdote, se lo rechazó porque no tenía descendencia. Entonces a los 3 años tenía que volver a ir a dar el diezmo. Entonces a los 3 años él tenía que entregar a María cuando cumpliera 3 años. A los 3 años la va a entregar, la lleva, es recibida por el Sanedrín. La niña no se querían ver si se quedaba o no se quedaba, pero dice que la niña la pusieron sobre sus pies, apenas hablaba, empezaba a hablar. Cuando la pusieron en el templo, ya comenzó a danzar y a bailar y se quedó con alegría y gozo en el templo. Todavía no estaba despechada, todavía mamaba, no comía alimentos sólidos. Y dice el protoevangelio que María era alimentada por un ángel. Llegaba un ángel a darle alimento a María hasta que María pudo comer alimentos sólidos. El ángel la estuvo alimentando y era visto cuando llegaban y lo alimentaba el ángel a María. O sea, eran cuestiones prodigiosas. ¿Qué pasa? En aquel tiempo así sucedían las cosas. Cuando María va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿verdad? Pasaron muchas cosas que ahí están, tendrán que leerlas ustedes porque no quiero que esto se me haga de 2 horas. Hay un problema. Bueno, cambió, Rubén dejó, acuérdense que María de 0 hasta que llegó a sus 10, 11 o 12 años, que cuando ya llega a ser su señorita, entonces ya había muerto, ya había dejado de ser Rubén el sumo sacerdote, ya ahora era el sumo sacerdote, era en este caso era el papá de Juan el Bautista,
¿Recuerdan el papá de Juan el Bautista? ¿Cómo que se llamaba? A ver si nos acordamos de cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista. Se llamaba Zacarías. Que Zacarías quedó mudo. Recuerdan que quedó mudo porque no creyó también. Igualito que su esposa, que en este caso Zacarías era el esposo de la prima de María, porque María era prima de Isabel. Entonces Isabel era la esposa, era mayor que María, por supuesto, y era una mujer mayor, bastante mayor. Y también era estéril y no podía tener hijos. Y por un milagro que también se le hizo a Isabel, Isabel queda embarazada también de manera milagrosa y Zacarías no cree. Y el ángel le revela el nombre que le tiene que poner, que le tenía que ver, la cosa que queda mudo. ¿Se acuerdan de eso? Ese es el Zacarías del que estamos hablando, ese es el sumo sacerdote. Él recibe a María como ofrenda en ese momento y la comienzan a criar a partir de los 3 años. Resulta que hay un problema grande y serio, que las mujeres eran inmundas cuando les venía la menstruación y María ya tenía 12 años y ya le llegó el tiempo, su fecha de menstruar. Y cuando ya le tocaba la menstruación a María, ya no podía permanecer dentro del templo porque el templo estaba consagrado a Dios y en el templo de Dios no podía haber nada inmundo. Y las mujeres y los animales y todas las cosas no estaban adentro donde estaban ellos porque por la inmundicia. Y la mujer era inmunda durante el tiempo que estaba con su menstruación y como María ya estaba en el periodo no podía permanecer en el templo. Entonces la ley decía de que tenía que ser entregada en matrimonio. Perdón. Y ahí viene el cuento del desposo. Se reúne el Sanedrín, piden orientación a Dios, se dice que cómo van a hacer con ella, porque no se sabía cuál iba a ser el procedimiento con ella, porque ella era un caso especial, había sido entregada como una ofrenda a Dios, y además de eso era alimentada por ángeles que ellos tenían evidencia de eso, y además de eso había nacido de manera prodigiosa. Entonces por todas las razones tenía un trato especial y no hallaban cómo hacer, entregársela a cualquiera, así nomás, y entonces dijeron, bueno, vamos a reunirnos, y Zacarías le pidió orientación a Dios, que tuvieran una revelación para ver de qué manera debían de proceder, y entonces dijeron, bueno, el Señor les reveló y les dijo de que reunieran a todos los adultos mayores, a los ancianos mayores que estaban dentro de la comunidad, del pueblo, y que se les pidiera a todos y cada uno que trajeran una vara, su bordón, el que caminaban era costumbre aquel tiempo que los adultos mayores anduvieran un bordón, más que la mayoría eran pastores. Por eso casi la mayoría de cuando se miran esas películas o cuando se miran los santos o cuando se miran, siempre salen con una vara, con un bordón, con un palo. Esa vara tenían que llevarla al templo y dejarla ahí una noche. La iban a poner la vara ahí y el siguiente día iban a llegar todos a una hora determinada a retirar la vara. Esa era la orientación que había dado el Espíritu y así lo hicieron. Era una orden, porque el Sanedrín era ley, o sea, no es cuestión de que si yo quiero voy y si yo no quiero no voy. Si a mí me da la gana ir lo llevo y si no quiero no lo llevo, era una orden. Y José no quería ir porque no quería compromiso. Él era un hombre, ya dice, ahí viene el otro rollo, que empalma con el cuento chino que nos han tirado las sectas protestantes de que María tuvo más hijos, de que Jesucristo tuvo un montón de hermanos y de que los hermanos de Jesús y aquel cuento y cuento chino que ellos lo enredan para llegar a una creencia que ellos mismos se hacen. Resulta que José, dice el protoevangelio, y está escrito ahí, de que era un hombre viudo y que tenía otros hijos con un matrimonio anterior de que su esposa ya había fallecido. Ya era un hombre que tenía una vida que ya había hecho con otras personas y tenía hijos y él había quedado solo y vivía solo. Entonces él no quería ya en su madurez, en su adultez o en su vejez meterse a más problemas y no quería echarse el clavo de tener otro matrimonio y peormente con una cipota de 12 años, un hombre mayor con una niña de 12 años. Entonces él decía, ¿qué voy a hacer yo y qué voy a hacer con ella? ¿Verdad? Pero todavía no hemos llegado ahí. El asunto es que el Espíritu Santo había dicho que aquella vara de la cual se revelara un prodigio o saliera un prodigio iba a ser a quien se le iba a entregar a la doncella para ser desposada con él.
Cuando todos llegan a retirar las varas, nadie tiene ningún prodigio ni la de José. Todos agarran las varas y todo el mundo, no hubo nadie, todo el mundo asustado. Pero de repente, de la vara de José brotó un ramo de flores, en la punta un ramo de flores, y de las flores salió una paloma, o una cosa como una paloma, dice que se posó sobre su cabeza, y las flores en la punta de la vara. Una vara seca. Estamos hablando de un palo que ya muchos lo andaban afilado y hasta lijado, y tenían años de tener ese palo ahí. No es un palo de que lo habían cortado fresquito y que mañana iba a amanecer con flores. Eran varas viejas. Peormente él, que era texton, que era carpintero, ¿cómo andaría esa varita? La habían dado bien brillantita, bien una vara vieja. Sin embargo, floreció, y de las flores salió un ave, una paloma que se posó sobre su cabeza. Ese era el prodigio, esa era la señal. Y se le entregaron a él. Estoy resumiendo, hablando rápido. Esto tienen que leerlo, no me dejen a mí toda la carga. Le entregan a él a la niña para que la críe como su desposada. Y el desposo es que él va a estar, la niña va a estar a cargo de su familia. En este caso él tenía empleados. Él tenía a sus hijos en la casa, tenía sirvientes. Recordemos que era un maestro constructor. Y él se iba por tiempos. Acuérdense que cuando a él lo contrataban para construir sinagogas, para construir iglesias y para construir castillos, casas, todo lo que les venga en mente, tenía que viajar a otras ciudades, tenía que viajar a otros lugares y quedarse muchísimo tiempo ahí realizando las construcciones. Pues no iba a estar viajando diario, no habían carros, no habían camiones como ahora, eran lugares. Entonces él se fue por muchísimo tiempo a hacer construcciones. El susto de él es que, bueno, durante ese tiempo el ángel se le aparece a María y le dice que va a quedar embarazada de Jesús, del niño Jesús, que le va a poner por nombre Emmanuel, que es el Salvador del mundo, que es el Mesías, y todo aquello que ya nosotros sabemos, que se le aparece y queda embarazada. Cuando José regresa, el susto es que la encuentra embarazada, y no la encuentra con la pancita chiquita, la encuentra con la panza más o menos grande, porque ya él mira y la nota que está embarazada, y entonces él piensa y dice: oye, ¿qué pasó aquí, María? ¿Y qué pasó? ¿Por qué me ha faltado? ¿Quién ha sido el que se ha atrevido a violar mi casa y a romper el pacto que existe entre tú y Dios? Porque ella era una ofrenda para Dios. Y María, cuando le entregaron en matrimonio, a ese punto me olvidó mencionarlo, María no quería que le entregaran en matrimonio porque ella decía que ella era una ofrenda para Dios, que no podía ser tocada por ningún hombre, porque ella era una ofrenda para Dios. Ella misma se reconocía como una ofrenda para Dios. Entonces el compromiso fue de que José no la iba a tocar, solo la iba a crear fuera del templo, por las razones siguientes. Era de ley que las mujeres se casaran, era de ley que las mujeres tuvieran un marido, porque recordemos que la mujer sin marido era mal vista, era una mujer que no tenía respeto de nadie, era para darle, como decir, un respaldo. A la vez también era porque no podía permanecer en la iglesia porque era inmunda, pero el hecho de que estuviera a cargo de José no significaba de que no iba a estar el Sanedrín viendo o el cuidado de ella. Cuando el Sanedrín se da cuenta de que ella está embarazada, mandan a llamar a José y a María a reclamarle que qué pasó, que por qué María está embarazada, siendo que había un convenio de que él no la iba a tocar, que ella era una ofrenda para Dios y que ella no podía ser juzgada por mano de hombre. Estamos viendo por qué. Ya les platiqué el nacimiento de Jesús anteriormente, ¿verdad? Que fue por la comadrona, la parendera, la mujer, la partera, perdón, que se llamaba Salomé. Cuando viene el ángel, ya se le había aparecido a José y le dice a José: José, no tengas temor de tomar a María por tu esposa, porque todavía no era su esposa, era desposada. A tomar a María por esposa, porque el niño que está en su vientre santo es. El Mesías que vendrá a salvar al mundo. Se le revela de que es el Hijo de Dios, y José se le revela eso en un sueño al ángel, y él le dice que no tenga miedo, y María le dice que un ángel le había salido también y que le había dicho. Entonces él atacado y dice: hombre, esto es verdad.
Cuando lo lleva a donde el Sanedrín no les cree a ninguno de los dos, por supuesto que no se lo cree, yo tampoco se lo hubiera creído y ustedes tampoco, si todavía el día no se lo creen mucho. Y entonces comienzan y le dicen, bueno, aquí hay una prueba para eso. Y la prueba es que pasen por la bebida de la verdad. Había un líquido, un brebaje, una poción que ellos tenían, que era una especie de arsénico hecho a base de químicos y de cosas raras que mataba a las personas. Supuestamente era una bebida que se la bebían y al bebérsela, el que decía la verdad no se moría, porque Dios lo cuidaba y era algo prodigioso. En aquel tiempo las cosas eran así. Y si no se moría, decía la verdad. Pero si se lo bebía, inmediatamente caía muerto, lo intoxicaba, caía en convulsiones y se moría inmediatamente. Era porque era un mentiroso y había dicho la mentira. Y su muerte había sido la paga de su pecado. Como decía la ley, la paga del pecado es muerte. Entonces, y resultaba que los iban a pasar por esa prueba. Primero se la toma José liberando, como dicen, su responsabilidad, porque José lo que decía, yo no la he tocado, yo no soy el padre de esa criatura, yo no he tenido nada que ver con ella. Cuando yo vine y ella estaba embarazada, un ángel se me apareció y me dijo que era un embarazo divino, pero yo no la he tocado. Eso era lo que él estaba diciendo. Entonces le dan la toma esa y lo mandan había que darle unas vueltas a la iglesia, así como en el tiempo de Jericó. No sé cuántas vueltas se le daban a la iglesia y al final cuando llegaba, si estaba vivo todavía y no caía en el camino, era que decía la verdad. Al pasar la prueba, José no se muere, termina, la cumple, se dan cuenta que José está hablando la verdad, pero había que probar a María, porque entonces, ok, José está diciendo la verdad, que él no es el padre, que él no la tocó, José está libre, es verdad, pero entonces ¿de dónde está embarazada María? A ver, vamos a tener que pasarla a ella por la prueba, porque entonces a lo mejor ella es la que está mintiendo. Él no, pero ella sí. Entonces igual, le pasan a darle la misma bebida, la misma prueba, a darle las vueltas a la parroquia y a la iglesia, a la parroquia, a la sinagoga en aquel tiempo, y no se muere tampoco María. Resulta que los dos están diciendo la verdad. Y al decirles la verdad, se dan cuenta de que el nacimiento que viene del embarazo que viene de María es divino. Y ya Zacarías tenía la experiencia de que a él se le había aparecido el ángel, ya no estaba mudo, ya había recuperado la voz. Estamos hablando de que, porque ya el ángel le había dicho y que él no había creído y el ángel lo había dejado mudo, o sea, y también habían visto cuando el ángel le daba de comer a María. O sea, era creíble la historia, no era algo que estaba increíble como para ahora nosotros, era algo creíble. Resulta que eso no tuvo por qué someterse a más dudas ni nada, y lo que hicieron fue casarlos ya como matrimonio, y ya quedaron como esposo y marido y mujer, María y José, siempre con el respeto de que José no iba a tocar a María, y menos ahora que tenía en su vientre al Hijo de Dios, por los compromisos que se habían adquirido desde antes de su nacimiento, los compromisos que él había adquirido con el Sanedrín, y por el respeto a nuestro Señor Dios Todopoderoso. José nunca tocó a María, y está escrito en los evangelios, por eso se le llama el casto José, el santo de la vara florecida. De ahí vienen otras historias que les podemos añadir. Recordemos que después viene cuando ya ellos se van en peregrinación, y cuando se van, en el momento que se van, viene el embarazo de María. Sucede lo que les conté al inicio, que se le da el embarazo, no encuentran un lugar donde quedarse, se tienen que ir a la cueva, el Papa pide ayuda, Salomé con la otra partera anónima, que no se dice el nombre en el evangelio, pero no sé, a lo mejor era un santo, a lo mejor era un ángel, a lo mejor alguien que se la puso ahí, no tiene nombre, fue quien partió a María con Salomé. Salomé llega para dar evidencia de lo que se miró en el momento, y resulta que una vez que el niño ya nace y todo, y ellos están ahí, se aparecen los Reyes Magos, el cuento de los Reyes Magos, que es otro cuento mal contado, no, bueno, pues los Reyes Magos es así el rollo. No es que sean reyes ni que sean magos, no son reyes ni son magos, de Oriente. Se dice que uno venía del lado de Persia. Persia es lo que hoy es Irán.
Persia, la gran Persia, donde está el Golfo Pérsico, de ahí venía uno. El otro venía de Egipto, del lado de Egipto, donde estaba el faraón, las pirámides, los camellos y todo ahí, de venir otro de Egipto. Y el otro venía de las tierras de Asia, qué sé yo, donde están los chinos. Ahora, en ningún lugar dice que eran 3, dice que los reyes magos, no dice que eran 3. Pudieron ser 4, pudieron ser 5, pudieron ser 10, pudieron ser 1, pudieron ser 2, pudieron ser 3. ¿Por qué se asumen que son 3? Porque llevaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. El oro demostrando que el que estaban haciendo era un rey. Incienso, que estaba demostrando que el que estaban haciendo era un dios. Y mirra, pues que era un hombre en la tierra, que estábamos aquí, que era el que iba a venirnos a liberar de todos los pecados del mundo. Esos 3 regalos que lleva, perdón, hace asumir de que eran 3, pero pudieron ser 5. ¿Por qué se les dice mago? Porque en el antiguo hebreo, en el arameo antiguo, estamos hablando de 2000 y pico años antes, solo se hablaba arameo y hebreo, y esos idiomas en el arameo solo tenía 2000 palabras, y con esas 2000 palabras se tenía que hablar todo. El español, ¿cuántas palabras tiene? 80.000, 50.000, 40.000, 100.000. ¿Cuántas palabras tiene el español? Y todavía no encontramos algunas palabras para decir algunas cosas. Y ellos, con 2000 palabras, tenían que decir todo. Entonces, una palabra significaba muchísimas cosas. Entonces, entre eso, por eso hay muchos enredos ahí que ellos que se han hecho y que no se comprenden bien. La palabra magic significaba sabio. Entonces decía que eran magic de Oriente, sabios de Oriente. Pero la palabra magic, el pueblo la tradujo como magos, como mágico, como magos. Y como llevaban camellos y llevaban oro, llevaban incienso y llevaban mirra y los vistieron con capa y le pusieron así, entonces dijeron que eran reyes. Entonces le pusieron que eran reyes y que eran magos. Reyes, magos, porque llevaron con regalos y le llegaban a buscar y llevaban esos regalos y porque eran aquí. Entonces los reyes magos, y de ahí se quedó el cuento de los reyes magos. Pero ni eran reyes ni eran magos, eran sabios de Oriente, eran sabios que los llegaban a buscar porque una estrella, en las estrellas, acuérdense que eran sabios, los sabios leían el firmamento y en las estrellas se les había revelado que el Mesías iba a nacer en Belén y que de ese nacimiento que ellos iban a tener, el del niño allí, iba a ser el Mesías y que ellos tenían que ir a adorarlo y a llevarle regalos. Pasan por donde Herodes, porque en el camino está el camino, ¿verdad? Tienen que pasar por donde Herodes y Herodes los agarra y les dice, bueno, ¿y ustedes para dónde van? Es que venimos a adorar al rey, y cometen el gran error de decirle que van a adorar al rey, que van a hacer. Y entonces Herodes se siente agredido, se siente chimado, se siente ofendido, porque ¿cómo que van a adorar a un rey si el rey soy yo? ¿Y qué rey? Si el otro rey que tiene que haber aquí es mi hijo, el que va a nacer de mí o mi nieto. Y últimamente a mi hermano, quien sea, pero no es cualquiera que va a venir a adorar, ¿qué rey? Eso no se los dice porque los alertaría, sino que les dice, ustedes van a adorar al rey. Ok. Entonces cuando vayan y lo encuentren, ustedes cuando vengan de regreso, ustedes me van a decir, ¿dónde está ese rey? ¿En qué lugar está? Porque yo también quiero ir, llegar y adorarle. Y llevarle también regalos y adorar al rey. Y con ese convenio se fueron los reyes magos y con ese convenio los dejó ir. Los magos se van, o los sabios, yo le digo los magos porque ya así le decimos, se van, encuentran al niño, lo adoran, le entregan incienso, mirra y oro y lo encuentran en brazos de María. Y cuando ellos van a salir, ya que vienen de regreso, se les aparece un ángel. Ahí están los ángeles eran ahí el diario de todos los días. Aparece un ángel y les dice, no se regresen por el camino donde vinieron, porque Herodes no quiere venir a adorar al niño ni nada, lo que quiere es matarlo. Y cuando ustedes le digan dónde está, lo que va a hacer es venir a matar al niño. Y peligroso hasta los matar a ellos también. ¿Quién quita que no lo iba a matar a ellos también? Por andar adorando a supuestamente reyes falsos que no eran reyes, porque según el rey era él. ¿Ves? Entonces, para salvarle la vida a ellos y al niño, le dice que se vayan por otro lado,
Y ellos se van por otro lado y dejan burlado a Herodes, y Herodes furioso al mirar que nunca llegaron y que pasó el tiempo y no llegaron y no llegaron y no llegaron, y estos me engañaron, estos se fueron por otro lado, o qué sé yo. Entonces dice, bueno, pero me dijeron que era en Belén y que en Belén era que venían, entonces van a irse a Belén y van a matar a todos los niños que tengan, de recién nacidos hasta los 2 años, justos y pecadores. Pues acuérdense que el tiempo pasó. Perdón, estoy un poquito afectado de la garganta y me disculpan. Como él no sabía la edad que tenía, si estaba chiquito, si estaba recién nacido, si estaba más grandecito o no, y por todo y todo maten de 0 a 2. Saco y rajo, al que saquen ahí a esa edad lo matan, porque ese puede ser cualquiera de ellos el Mesías. Y ahí viene el Día de los Santos Inocentes, los matan a todos los niños. Y también hay otro pasaje importante ahí que menciona en el Evangelio, que eso no está en la Biblia, pero sí está en Palma. Mandan a donde Zacarías, porque la esposa de Zacarías no la encuentran en su casa, que la esposa de Zacarías es Isabel. Buscan a Isabel ya un ángel se le había revelado, igual que se le reveló un ángel también a María y a José, y les dice, váyanse, porque Herodes va a mandar a matar a todos los niños, y si los encuentra lo va a matar. Y entonces agarran al niño y salen y se van para Egipto. Jesús, María y José salen con el niño, se van para Egipto, dejan abandonado todo y se van. Y viene Isabel, agarra a Juan y se va para la montaña, y dice el Evangelio que la montaña se abrió y les dio alojamiento, alguna cueva, algún lugar, qué sé yo. La montaña se abrió, los alojó y se volvió a cerrar. O sea, se escondieron en la montaña. Recuerdan que Juan el Bautista nunca salió de la montaña, y en la montaña se crió, y allí comía miel y comía, ¿cómo se llaman? Decían, ¿cómo se llaman? Le llaman ellos langostas, son esos animales que vuelan, y comían miel y vegetales, pues. ¿Por qué? Porque él se crió en la montaña, él vivía y se tapaba con piel de animales y todo. A Zacarías lo matan, porque a Zacarías llegan y le piden a su hijo, y Zacarías le dice, yo no sé dónde está mi hijo, mi mujer se lo llevó, yo no sé dónde está, ni sé dónde está mi mujer, ni sé dónde está mi hijo. No le creen, creen que él está mintiendo, y entonces vienen y le dicen, bueno, si vos no das a tu hijo te vamos a matar. Y vienen y no creen de que él esté diciendo la verdad, y lo que hacen es que le dan un tiempo para que lo entregue, y como no lo entregan, Herodes lo manda a matar, y mata también a Zacarías. Ahí se ve el fin de Zacarías. Después de Zacarías viene, agarra a otro sacerdote, no recuerdo el nombre, y después agarra a Caifás, que es el que mató a Cristo. ¿Recuerdan? Ya les voy mencionando 3 o 4 sobre Rubén, Zacarías, Caifás, y hay otro ahí en medio, no recuerdo el nombre, que son los sumos sacerdotes que van durante el periodo del nacimiento de Cristo hasta la muerte de Cristo, durante esos 33 años. Resulta que matan a Zacarías, queda viuda Isabel, queda huérfano Juan, y que ahí ya la historia ya no se cuenta más. De ahí vuelve a aparecer Jesús perdido y hallado en el templo a los 12 años, que el niño regresa hasta que ya Herodes murió, que ya había muerto, ya había pasado la búsqueda, ya no andaban tampoco matando niños, ni ya tenía más de 2 años. Y ahí la historia de José. Toda esa es la historia de José, que no está contada en la Biblia, pero que en nuestra tradición y nuestros escritos de apoyo y nuestra historia arqueológica, porque se acaba de encontrar hace poco una tumba, una cueva, y lo pueden buscar en el Time of Israel. El Time of Israel, hay un diario de Israel, búsquenlo en internet. Se encontró una cueva donde se cree que ahí nació Jesús verdaderamente, donde están los utensilios de la partera, y se menciona ahí que estaba allí la partera esta que les mencioné, Salomé, y se tiene ya localizada la tumba, la casa de Salomé, y que Salomé estuvo en el parto de Jesús. Hace poco lo pueden verificar ahí. Eso verifica que el evangelio de este que estamos hablando, el protoevangelio de Santiago, lo que cuenta es verdadero, y no cuenta ninguna mentira. Cuenta el casorio de María con José, el nacimiento de Jesús, la mudeza que quedó mudo Zacarías, el nacimiento de Juan, el embarazo de la esposa de Zacarías, la prima de María. Está contando toda la visitación de los reyes magos, todo lo que cuentan los otros evangelios también lo cuenta este evangelio, y habla de Salomé. Y Salomé ahorita fue verificado que existió, que fue real y que estuvo ahí. Lo pueden ver y lo pueden comprobar ustedes mismos.
Entonces, esa es la historia escondida, o no escondida, sino que no está relatada dentro del canon bíblico, pero que existe y nosotros la creemos. Ahora, miren que dentro de toda la Biblia, si ustedes se fijan, no habla de que la varita le floreció a José. Ninguna parte de la Biblia cuenta esa historia. Sin embargo, si ustedes se van a todas las iglesias católicas, a todas las parroquias, ustedes van a buscar la imagen de San José y van a ver que está con una vara y la vara está con flores. Y la varita tiene flores. Fíjense bien en ese detallito. Y en ningún lado la Biblia menciona de por qué la vara de José tiene flores. Lo mencionan los evangelios apócrifos o deuterocanónicos, que no son falsos, simplemente no están dentro del canon. ¿Ah? Eso es todo, no están dentro del canon. ¿Ah? Eso es como cuando, vamos a decir algo, hay una agencia periodística, vamos a decir el New York Times, tiene 50 periodistas, y esos 50 periodistas, lo que ellos relatan es legítimo porque lo publican en la televisión, en el periódico y en la radio, y lo que dicen ahí es legítimo porque lo dicen ellos. Pero hay otras personas que estuvieron ahí evidenciando que se cayó un avión y hubieron 50 muertos, lo dijo el periódico porque lo dice el New York Times, vamos a decir. Pero también hay otras personas que estuvieron allí que lo vieron, que no son ni periodistas ni trabajan para esa agencia periodística, pero que lo vieron y lo escribieron. Entonces, como no trabajan ahí, es falso. Como no lo publicaron por ahí, es falso. No, no es falso. Simplemente no estaban dentro del esquema, dentro de del parámetro establecido para la publicación, que era ese periódico. Pero que lo vieron y lo relataron igual, y a lo mejor hasta mejor, con más detalles, cosas que los otros no miraron, pero que es verdadero también y que vale. Entonces, así son los evangelios apócrifos, los canónicos, los deuterocanónicos. Y no es que no tengan validez ni verdadera, ni que sean ciertos, sino que no fueron tomados en cuenta por algunas razones, además en base a criterios de mucha gente de aquella época que a lo mejor pues no tenían la misma capacidad de análisis y criterio que tienen ahora con las comprobaciones tecnológicas, las comprobaciones arqueológicas, con las cosas que hay hoy en día, que se puede dar cuenta uno de que todas esas cosas realmente sí sucedieron y fueron ciertas. Bien. Mis estimados amigos, no quiero hacer esto más largo. Bendiciones, saludos a mi amigo Jürgen hasta Nicaragua, a Eduardo, al Cazador Hunter, que son fieles a estos videos, a otros amigos. Escríbeme ahí para yo saludarlo, mándeme, denle un like, suscríbase, no le cuesta nada para que le llegue el mensaje cada vez que se publique alguna cosa de esto. No, con eso no gano, ni paga usted dinero, ni gano dinero yo, simplemente para que le llegue la información puntual, veraz, y tengamos, digamos, continuidad y no perdamos el hilo de lo que se está enseñando aquí. Un abrazo para todos, los saludos, que Dios los bendiga, que Dios les siga abriendo el entendimiento y dando la capacidad a cada quien de comprender cada día más su palabra. Y cualquier cosa me la preguntan, me la escriben, me mandan un mensajito. Próximamente voy a abrir un grupo, voy a hacer un especial donde podamos dar un grupo. Ese grupo va a ser de WhatsApp o de Telegram, donde vamos a meter a todos los suscriptores y a todas las personas que estén dentro del equipo de nosotros, para tener una comunicación más fluida, podamos conversar y tener enseñanzas particulares y algunas cosas, promociones y cosas que podamos hacer en familia. Eso se lo voy a comunicar en el próximo. Muchas gracias, un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, y cualquier cosa estamos aquí esperando siempre sus mensajes. Un abrazo para todos.